fortalecimiento del movimiento espírita en nuestro país, el movimiento espírita nacional. De manera que pues brindamos una fraternal bienvenida, gracias por acompañarnos, gracias por querer fortalecer sus instituciones. Quiero, pues antes de comenzar, como es natural, que hagamos la oración. Le voy a pedir el favor a John que nos haga la oración para dar inicio. Bueno, gracias. Todos los que nos acompañan, vamos a disponernos, porque es un momento en que requerimos mucha sintonía. Estamos en un momento determinante de la historia del espiritismo en Colombia. Rogamos cerrar los micrófonos, apagar los celulares, que de nuestros hogares podamos generar el ambiente propicio para este encuentro de unión y unificación. Amado Maestro Jesús, tú estás presente en nuestras vidas, que tu presencia se sienta esta noche. Envuélvenos en tu paz para que cada uno de nosotros, los que especialmente participamos, podamos permitirnos dejar ser envueltos por tu amor y tu paz. Queremos construir el Consolador en Colombia, Señor. Ayúdanos a renunciar al obstáculo más difícil de todos, el egoísmo y el orgullo, aún presente en nosotros. Ilumínanos para que tu amor se sienta en esta patria que tanto necesita, desde nuestros corazones, desde nuestros núcleos de trabajo, desde las instituciones. Que se sienta tu amor, Señor, que se sienta Kardec en su propuesta consoladora, en su propuesta de educación, sintiendo la necesidad de reaprender, de comprender, de sentir y vivir, Señor. Iniciamos esta tarea decisiva para los planes dispuestos por la espiritualidad dirigida por ti y de la cual nosotros somos realizadores, los encarnados, de la mano con el mundo espiritual, con los guías de la humanidad que preparan el advenimiento del mundo de regeneración, Señor. Danos la salud, danos el compromiso, la disciplina y la sencillez para que ningún momento, ningún minuto sea desperdiciado, Señor. Que así sea. Que así sea. Muchas gracias, John. Muy bien. Antes de entrar en materia, pues quiero, en nombre del Comité Doctrinario, expresarle gratitud a Confecol, a todo el Consejo Confederativo, por abrir estos espacios que pues antes personalmente no lo había visto. Nos están ofreciendo tanto crecimiento y la oportunidad de fortalecer nuestras instituciones. Asimismo, agradezco a todos mis compañeros del Comité Doctrinario por el trabajo que han venido realizando. Agradezco al Comité de Divulgación que está haciendo el trabajo necesario para esta transmisión. Y obviamente agradezco a los panelistas que han aceptado acompañarnos esta noche, como es Jorge Berrío, presidente de la Confederación Espírita Colombiana, presidente del Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángelis. Y bueno, ¿para qué más seguimos si tiene muchos encargos, no? De igual manera, pues quiero agradecer a Fabio Villarraga, directivo de la Asociación Espírita Senderos de la Esperanza, presidente de la Federación Espírita de Cundinamarca, presidente de la Asociación Médico Espírita Colombiana, AME, miembro coordinador de la Comisión de Estudios del CEI, del Consejo Espírita Internacional, médico de profesión. Igualmente agradecemos a José Eduardo Ariza Guerra, miembro de la Asociación Espírita Caminos de Amor Becerra de Meneses de la ciudad de Neiva, coordinador del Departamento Doctrinario de la Asociación Becerra de Meneses, fiscal de la Federación Espírita del Sur Colombiano, FEDESUR, presidente de la Fundación Casa de la Esperanza en Neiva, Rick Reynolds, de profesión abogado, presidente de la Asociación Centro de Estudios Espíritas Clara de Asís, veedor de Confecol, todos ellos conferencistas
altamente reconocidos. Entonces, muchísimas gracias de verdad por estar aquí. Hay algo pues que ya sabemos que se trata de un panel de preguntas y respuestas y que el nombre pues es guía para la conformación de un departamento doctrinario en las instituciones afiliadas a Confecol. Es el tema de esta noche. Esas preguntas, ¿de dónde salieron? En esas preguntas han tenido participación cada una de las 9 federaciones a través de los representantes del comité doctrinario de cada una de ellas. De manera pues que las preguntas han surgido, y enfatizo en eso, de parte de todo el movimiento a nivel nacional, porque cada coordinador del departamento doctrinario de cada federación hizo llegar sus preguntas, de donde pues hemos filtrado, hemos retirado las repetidas y eso, y con esas preguntas vamos a trabajar. Como esto es un panel de preguntas y respuestas y no hay diapositivas, sino que va a ser todo dialogado, pues yo les recomiendo tomar nota de aquellas cosas pues que ustedes consideren que les puedan servir. El nombre, como bien lo dice, es una guía, unas pautas que ofrecemos para la conformación de un departamento doctrinario. Entonces, siendo así, vamos a pedirle el favor a Belén López, que nos está apoyando, que nos comparta pantalla para el inicio de las preguntas. Cada pregunta tiene un tiempo para responderla, ya los panelistas lo saben, de 3 minutos. Y una vez termine cada panelista de responder su pregunta, los otros panelistas tendrán la opción de complementar esa respuesta muy brevemente. Pues hemos hecho un análisis del tiempo y si no lo hacemos de esa manera fácilmente nos puede coger aquí medianoche. Entonces vamos a ir al grano. Vamos a hacer la primera pregunta, que es: ¿de dónde o de quiénes debe surgir la idea de conformar un departamento doctrinario? Esa pregunta es para Eduardo Ariza. Iniciamos con el cronómetro. Bueno, muy buenas noches para todos. Esta pregunta es muy interesante porque cuando uno estudia la Sociedad Parisense de Estudios Espíritas, que fue la que fundó Allan Kardec cuando empezó toda la doctrina espírita, pues no encontramos como un derrotero claro dentro de esta organización que hizo, ¿no? Podemos pensar que fue porque se encontraba él mismo, Allan Kardec, quien para nosotros y para el mundo de los espíritus, especialmente para los guías de la humanidad, era su componente encarnado, por lo tanto era una seguridad para hacer bien las cosas. Entonces, dentro de nuestro trabajo que estamos organizando, vemos que esa idea surge de la necesidad, ¿no? Dentro de los que somos espiritistas, dentro de las organizaciones espíritas, con el fin de mantener fiel la enseñanza de los espíritus tal cual ellos lo trajeron como la tercera revelación. Entonces, mi opinión es esa, ¿no? Surge de esa necesidad de mantener la fidelidad al mensaje de los espíritus superiores. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. ¿Alguna complementación a esa pregunta de parte de los otros 3 panelistas? Pues simplemente agregar, buenas noches para todos, en complemento a lo que muy bien ha respondido Eduardo, indicar que esencialmente Kardec denomina adeptos del espiritismo a aquellos que se reunían inicialmente para el estudio de su ciencia, de su filosofía y su moral, y la conformación debe partir de aquellos que ya tienen una identidad en el ideal. El espiritismo es una doctrina que une a las personas que están comprometidas con ese ideal y que ven la necesidad de organizar estudios serios, continuos, sistemáticos, en aras a propiciar lo que más adelante, como decía Eduardo, es una asociación de estudios espiritistas, un modelo social en donde los espíritas se preparan para proyectar al mundo
lo que debería de ser realmente un modelo de fraternidad, de solidaridad con función a la visión espírita que muestra el Maestro Jesús. Gracias. Sí, yo agregaría un cordial Fabio, saludo. ¿le ha levantado la mano? Perdón. A Fabio. La palabra, Jorge, ya. Dime, Fabio, dinos. Sí, solamente para agregar que la pregunta se refiere a de quiénes Sí. debe surgir la idea de conformar un departamento doctrinario. Cuando se habla de departamento doctrinario estamos hablando de una agrupación mucho más madura, ¿no? Entonces, eso debe surgir en un momento donde la madurez del grupo, que ya se ha convertido en una agrupación mucho más grande, tiene entonces ese nivel para poder organizar un departamento doctrinario. Mientras el grupo permanezca como grupo, como grupo de estudio, amigo, etcétera, todavía no habrá necesidad de conformar un departamento doctrinario. Pero, sin embargo, nuestras federaciones deben asesorar y deben orientar estos grupos de estudio. En su momento, como ya dijo John y Eduardo, pues de las personas mejor capacitadas doctrinariamente de esa agrupación debe surgir esa idea de conformar el departamento doctrinario como una necesidad institucional para poder organizarse mejor y proyectarse mejor. Eso era lo que yo también iba a agregar. Gracias. Emiro, no tienes el micrófono cerrado. Gracias. Quiero pedirles el favor de ser bastante concisos porque en sus ampliaciones y respuestas fácilmente pueden estar terminando de responder el resto de preguntas. Bueno, vamos a la segunda pregunta. Aquí la tenemos ya en pantalla. ¿Qué representa un departamento doctrinario no para la institución espírita, sino para el espiritismo? Iniciamos con esa pregunta, Jorge. Ahora sí, para que tengas la oportunidad de... Iniciamos con el tiempo. Sí, ¿para qué representa? Organización, trabajo, ¿sí? Porque la medida en que se va la institución ampliando, el trabajo ya va teniendo el llamado a organizarnos mejor. No solo el departamento ordinario, todos los departamentos, para que todos vayamos organizando, porque todos no podemos estar en todas las tareas. Entonces, cada tarea tiene que tener una programación doctrinaria de acuerdo al objetivo de cada reunión, de cada trabajo. Entonces, el departamento ordinario va a dar una imagen, y todos los departamentos, de organización de un plan de trabajo, que nada es al azar. Todo está bajo una supervisión general del trabajo espírita. Por ejemplo, los niños tienen que tener una programación, los pases, otra programación, la asistencia mediúnica, otra programación. Entonces, todo eso tiene que haber una unión, una organización, un plan de trabajo excelente que nos ayude a dar esa imagen de organización planeada y bien estructurada. Y eso porque, por ejemplo, en la experiencia que tenemos, todos los departamentos de la Casa Espírita vamos a tratar un tema en este mes del suicidio, la defensa de la vida. Entonces, todos debemos estar reunidos y direccionados hacia el objetivo. Después seguimos con los planes de trabajo de cada área o cada departamento para desarrollar sus actividades. Entonces, hay actividades particulares y colectivas de la institución que se pueden organizar y nos da una imagen de mucho respeto ante la comunidad. ¿Sí? Gracias, Jorge. ¿Alguna complementación? Pues yo agregaría únicamente de que como también está el enfoque para el movimiento y para el espiritismo, en la medida de que los espíritas entiendan, comprendan, vamos a salir de esta fase que aún está muy marcada en el movimiento, que es la temática de la fenomenología o del fenómeno. El espiritismo es una propuesta filosófica y moral. Es decir, que en la medida que el espiritismo vaya desarrollándose al interior de cada individuo, los espíritas nos vamos a unir por el ideal, no por pareceres, no por prácticas, sino porque estamos entendiendo que el trasfondo de la doctrina es la transformación moral de quienes estamos en el movimiento, y en virtud de eso nos vamos a unir y unificar, dando una imagen
del espiritismo como una propuesta de educación para la humanidad. Gracias. Gracias, John. Cabe notar que todo es un proceso. No podemos adelantarnos a lo que todavía no estamos preparados, como decía Fabio. ¿Por qué? Porque podemos poner a personas que no están preparadas doctrinariamente a dirigir áreas o departamentos que pueden hacer crear un caos y no un buen delineamiento de trabajo organizado. ¿Sí? Todo en su momento. Los grupos no podemos estar organizando departamentos donde todavía no tenemos ni el personal ni las condiciones. Todo se da, pero el problema es que muchos dirigentes nos da miedo de preparar a las personas para que continúen. Entonces, ese es otro punto que más adelante se tocará, ¿no? Muy bien, vamos a avanzar entonces a la siguiente pregunta. Pregunta número 3, por favor. ¿Cómo influye el departamento doctrinario en la organización y consolidación de los centros espíritas? Tiempo para Eduardo. La influencia que ejerce el departamento doctrinario en la organización de los centros espíritas es fundamental, porque es la piedra angular del centro espírita, porque el departamento doctrinario se encarga, como dice ahí, de la doctrina, o sea, del conocimiento que vamos a impartir en todas las actividades del centro espírita. Y como es un centro espírita, se dedica al estudio y a la difusión del espiritismo. Por lo tanto, pues todas esas actividades están con base en eso, en las enseñanzas de los espíritus superiores. No pueden haber otras directrices frente a ese trabajo, ¿no? Entonces, si se empieza bien por esa piedra, como decían los compañeros, los demás departamentos también se van a consolidar. Yo traigo aquí alusión a un mensaje de San Agustín que está en la revista Espírita, que nos dice que nunca debemos cortar la rama del árbol, porque verde todas son sus ramas, y estas mueren al separarse del tronco, que les dio el origen. Recordemos que siempre Cristo entendió que su iglesia se sentaba sobre su propia piedra para ser sólida, así como ordena el espiritismo que no tenga nada más que una raíz, para que tenga una fuerza más penetrante sobre toda la superficie del suelo, por árido y seco que sea. Muchas gracias. Muy bien, Eduardo, gracias. Bueno, ¿avanzamos a la siguiente pregunta o hay alguna complementación para ir compensando el tiempo? Sí. Ok, entonces la pregunta siguiente, por favor, la número 4. ¿Por qué es importante conformar un departamento doctrinario en nuestras instituciones espíritas, Fabio? Tiempo, por favor. El micrófono, Fabio, por favor. Sí, gracias, perdón. Es muy importante conformar un departamento doctrinario cuando la agrupación espírita como tal adquiera un nivel de adeptos y de organización que amerite entonces organizar todos los estudios dentro de la casa espírita, donde necesite entonces también conformar los diferentes cursos y hacer un proceso de unión y de unificación de los conceptos para todos los estudiantes de esa agrupación, ¿no? Entonces, es importante esa organización porque es lo que permite, digamos, para todos los miembros, inclusive para los simpatizantes, ir adquiriendo los conceptos fundamentales de la doctrina espírita. Muy bien, Fabio, gracias. Sí, Jorge, complementa. Sí. Es importante que tengamos claro que el departamento doctrinario ayuda a preservar la pureza del mensaje espírita, codificado por el maestro Kardec. Cuidar, que no, porque es que hay un problema ahora de las influencias espiritualistas que se parecen, pero no son. Parecen y tienen muchos puntos en común, pero no son espiritismo, son espiritualismo. ¿Sí? Y entonces hay que tener mucho cuidado en qué estamos divulgando doctrinariamente en nuestras casas espíritas. Y el otro problema es las interpretaciones, que muchas de las interpretamos desde nuestro punto de vista profesional, de nuestras especializaciones, y no estamos dentro de la misma sintonía de la parte doctrinaria
que nos dejó en la codificación el maestro Allan Kardec. Bueno, después le cuento hoy una anécdota que tuvimos sobre esto en una institución que estuve esta tarde dictando una conferencia, y es el problema de las interpretaciones y de la mezcla del espiritualismo, ¿no? De muchas corrientes que hay ahora y no sabemos diferenciar porque tienen puntos en comunes. Y el departamento doctrinario preserva eso, ¿no? Muy bien. Muchas gracias. Avanzamos a la quinta pregunta. Por favor, John, ¿cuáles son los requisitos para conformar un departamento doctrinario? Gracias, buenas noches. Bueno, ya lo han comentado los que me han precedido incluso la palabra. Primero, una madurez. La madurez la va a ofrecer el abordaje metodológico y pedagógico de la doctrina. Porque, como bien decía Jorge hace algunos instantes, una cosa distinta es la intelectualidad que nos ofrecen las formaciones terrestres y otra cosa es la sabiduría y el discernimiento que debemos desarrollar en el proceso de reaprender. Y para reaprender hay que tener mucha humildad, conocer bien a Kardec y comenzar a cambiar nuestros sistemas de pensamiento y nuestros sistemas de enseñanza. Los requisitos, primero, que el equipo de trabajo que tenga esa madurez tenga claro que la prioridad siempre será la codificación. No hay una obra ni hay otros libros distintos a la codificación. Cuando Kardec señala con claridad en el preámbulo del libro Los Mediums que el libro Los Espíritus ya tiene todos los principios de la doctrina definidos, no hay que dudar. Los 4 libros siguientes de la codificación desarrollan los principios contenidos en el libro Los Espíritus, la trazabilidad que se da. 2, personas dispuestas a tener claramente que el estudio de la doctrina es permanente, constante e ininterrumpido. Que en la medida en que el grupo o el centro espírita va creciendo, va consolidándose, tiene que ir esencialmente creando los grupos nuevos y los grupos que ya tienen un cierto tiempo de estar en esa permanencia, grados o niveles de estudio. 3, la divulgación debe ser sustentada en la base de la codificación. La divulgación interna, ¿no? O sea, los cursos que se hagan tienen que tener una estructura curricular basada en Kardec. Y la divulgación que se haga de la doctrina debe tener el mismo control que va a ser ese departamento doctrinario. 4, la más importante de todas. Cuando el espiritista entiende la doctrina en sus triples aspectos, la vida cambia. Es decir, debe haber una coherencia moral entre los que presentan la doctrina, la divulgan, porque suele suceder que a veces hay mucha intelectualidad, pero muy poca comprensión moral del ideal. Y por último, el estudio permanente de la doctrina debe ir permitiendo que ese departamento doctrinario vaya desarrollándose cada día más en niveles más profundos del conocimiento. Muchísimas gracias. Muy bien, John. Gracias. Yo creo que las casi 100 personas que están en la sala deben estar pues muy contentas porque estamos teniendo respuestas de un alto contenido doctrinario y es precisamente lo que necesitamos para el movimiento. Gracias. Bueno, avancemos a la siguiente pregunta, la pregunta número 6, por favor. ¿Qué recursos materiales requiere un departamento doctrinario, Jorge? El recurso más importante, además del humano, es que tengamos el material de dónde sacar las informaciones. Y claro, que tengamos una biblioteca con los libros de la codificación de una buena traducción. Y tener las obras complementarias, que son los libros de León Denis, Amalia Domingo Soler, todos esos contemporáneos, ¿sí? Sucesores que siguieron la idea de Kardec, porque a veces tenemos muchos de Juana de Angelis, de André Luis, de Manuel, y se nos olvida estos clásicos espíritas que dan un mensaje también muy profundo, muy profundo. Entonces hay que tener o una librería para que adquiramos los libros o una biblioteca bien organizada debe tener la institución para tener el material de estudio, además del material humano, ¿no? Que debemos tener ya muy preparados, capacitados para dirigir esto.
Este es el objetivo de Confecol. Confecol es preparar estos departamentos, que los departamentos preparen a los departamentos de las instituciones para que las instituciones divulguen. Estas tareas no son divulgativas, son de capacitación. Las tareas divulgativas las hace el centro espírita, las tareas de preparación a las personas que están llegando es de los centros espíritas. Esto no es tarea de Confecol. ¿Sí? Entonces, prepararnos para tener las condiciones todas de con los recursos materiales para tener un departamento doctrinario. Muy bien, Jorge. Qué buena esa aclaración. En días pasados alguien me decía, no, que es que los cursos que dicta Confecol, y dije, pues si es que Confecol no dicta cursos. Qué bueno que hayas hecho esa anotación. ¿Alguien desea complementar? Fabio. Sí, Fabio, por favor. Sí, como se está hablando de recursos materiales, digamos, si está refiriéndose a los materiales bibliográficos o a todos los libros que ya nombró Jorge, también sería importante nombrar la revista espírita de Allan Kardec, Claro. que es tal vez una de las obras más voluminosas que Kardec trabajó durante toda su vida, desde 1858 hasta el mes que desencarnó, y que constituye un arsenal muy, muy grande. Inclusive para él fue todo un proceso de ir publicando algunos apartes que posteriormente saldrían en los libros de la codificación. Entonces, todos nosotros, espíritas, adeptos, dirigentes y simpatizantes, debemos hacer una inmersión en la revista espírita para hacer un estudio profundo también de esta obra, así, obviamente, como las obras de la codificación, ¿no? Así es, gracias, Fabio. Sí, 132 volúmenes que nos ofrece Kardec ahí empaquetados por años, ¿no? Qué bueno. Bien, pasamos a la siguiente pregunta, la pregunta número 7 de este interesante panel. ¿Quiénes deben conformar el departamento doctrinario? Es decir, estamos hablando de los roles de directores, coordinadores, instructores, formadores, facilitadores, etcétera. Por favor, Eduardo. Pues una pregunta de mucho análisis, ¿no? Porque, pues como es el departamento doctrinario, quienes deben conformarlo son las personas que tengan un amplio conocimiento y comprensión de la doctrina espírita. Porque para exponer, o sea, el sustento de cada uno de esos roles, se debe tener en cuenta eso, ¿no? No olvidarnos también de que de acuerdo a esos roles también tenemos que tener la facilidad para comunicar el mensaje, ¿no? Porque a veces podemos saber mucho, comprender mucho, pero se nos dificulta llevar el mensaje a las personas con las cuales estamos haciendo los diálogos o el trabajo, ¿no? Pero en mi opinión, esa persona, además de tener ese amplio conocimiento, el progreso o la moralidad de esa persona, creo que es el principal requisito, ¿no? Entendiendo, como nos dicen los espíritus en la pregunta 780, que cuando una persona alcanza su progreso moral es porque ya el progreso intelectual lo tiene. Entonces, por lo tanto, se configura como en una garantía para que sea quienes conforman este departamento. Gracias. Es importante que también tengamos en cuenta de que todo es de acuerdo a las necesidades y a las condiciones de los grupos. La mayoría de nuestros centros espíritas no son tan grandes para tener organizaciones complejas. Tenemos que comenzar de lo sencillo a lo complejo. ¿Para qué? Para no desgastarnos y entonces que estemos en todas las tareas y entonces estamos en todo y hacemos eso, muy superficiales las cosas y no profundizamos en una buena organización. Comencemos siempre, hay que informarle, incentivarle, capacitar a los centros espíritas que los departamentos deben de irse organizando paulatinamente en la medida de las necesidades y teniendo el material humano capacitado. Porque, por ejemplo, el Departamento de Infancia y Juventud, los doctrinarios, el comité doctrinario no tiene idea de cómo se educa a los niños porque no somos profesores. Sabemos doctrina, pero no tenemos esa metodología. Entonces, lo que vamos a hacer como departamento doctrinario es revisar que lo que esté en los programas de los niños y jóvenes sea acorde a la doctrina espírita. Nada más, no vamos a discutir ni metodología ni nada. Entonces, cada departamento debe estar trabajando y el de doctrinario revisando que no se salga de las pautas
doctrinarias que se necesita preservar. Gracias. Gracias, Eduardo. Gracias, Jorge. ¿Algún apunte adicional sobre quiénes deben conformar el departamento doctrinario? John, Fabio. ¿No? Está claro ya. Ok, muchas gracias. Vamos a la siguiente pregunta. Belén, por favor. La número 8. ¿El tamaño del número de integrantes del grupo de estudio o centro espírita tiene influencia en el momento de conformar un departamento doctrinario? John. Ya hizo mención de eso Jorge, ¿no? Todo va en función de las necesidades, y yo complemento lo que dice Jorge, que por eso muchas veces cuando se conforma un grupo o se funda un centro espírita, lo primero es formar, Si son grupos pequeños, lo importante es comenzar a formar en doctrina a las personas. Así es. Eso tiene que tener claro, porque si no, una vez se comiencen a hacer masivas las actividades, va a perderse el norte de la esencia del principio doctrinario y lo que deben de conocer. Y claro, en la medida en que se masifica la institución, se pierde control. Por eso el comité doctrinario, los fundadores, los más antiguos de la casa, nunca deben perder el control de las actividades doctrinarias y de todas las actividades de los demás centros, ¿no? Siempre debe haber un control, siempre debe estar permanentemente revisándose cómo es el desarrollo, especialmente lo que tiene que ver con el desarrollo curricular de los contenidos que se ofrecen, tanto en la formación interna de la casa como los que se ofrecen a nivel del público divulgativo, porque hay que dejar claro de que hay dos actividades que son distintas: las internas y las que se realizan en la casa espírita por el psiquismo, por las condiciones vibratorias de la casa, y las que se ofrecen a un público que no tiene fundamentación ni conocimiento doctrinario. Entonces, en la medida que el número de integrantes con conocimiento de la doctrina crezca, así sean 2, 3, 1, porque en el espiritismo no hay prisa. Es importante también dejar esto claro. Aquí no se hacen diplomados, y me disculpan si con esto toco algunas susceptibilidades, pero tengo que ser muy claro. Estos no son cursos como se ofrecen ahora en las redes virtuales. Estos son cursos de formación de los centros espíritas. Y bajo ese contenido hay que pensar más en la calidad que en la cantidad. Un centro espírita debe estar enfocado en que si su mensaje doctrinario está siendo bien estudiado, bien comprendido, las tareas, así sea una sola, así sea únicamente la divulgativa, va a ser de calidad, y eso va a traer, con la ayuda del mundo espiritual, las diferentes necesidades y para poder absorberlo. Así es que, de una u otra manera, como Kardec lo decía en Viaje Espírita de 1862, cuando él empezó a salir a ver el crecimiento de la doctrina, siempre recomendó en principio los grupos pequeños, para que la esencia del control doctrinario no se perdiera, ¿no? Y de tal manera que quienes tuvieran que asumir posteriormente ese compromiso, lo hicieran con total credibilidad y seguridad de los contenidos doctrinarios. Gracias, Emiro. Muy bien, gracias, John. Continuamos entonces con la siguiente pregunta, por favor. Pregunta número 9. ¿Qué criterio debe primar en la selección tanto del coordinador como de los miembros del departamento doctrinario? Por favor, Fabio. Bueno, esta respuesta tiene relación con una de las preguntas también y respuestas anteriores, ya que el criterio fundamental que debe primar para coordinador es precisamente su formación doctrinaria, su claridad conceptual para poder tener un compendio de principios básicos de la doctrina espírita claros en su mente, claros en su pensamiento, para poder asimismo ordenar, organizar y llevar a bien el liderazgo de un departamento doctrinario dentro de una institución o de la casa espírita a la cual pertenezca, ¿no? Entonces el criterio, digamos, fundamental debe ser su propia formación doctrinaria, su hábito de estudio personal, porque no solamente aprendemos doctrina espírita en las reuniones de estudio
institucionales, sino que aprendemos muchas veces con más solidez en ese hábito personal de estudio concienzudo y serio, que bajo la inspiración de los guías y protectores personales e institucionales permiten que esta persona o las personas del departamento doctrinario tengan la mayor claridad posible para poder orientar a quienes se acercan a la casa espírita y a quienes son también miembros de la casa espírita de otros departamentos o de los diferentes cursos dentro de la institución. Gracias, Fabio. ¿Alguna complementación? Yo tengo una para ti, ¿no? A mí me parece, o sea, respetando la opinión de Fabio, pero el criterio principal debe ser el moral. Porque, como se exponía anteriormente, no podemos decir una cosa y hacer otra, ¿no? Entonces, el moral debe ser el criterio principal. Y reitero lo que dicen los espíritus. Cuando usted tiene alcanzado un progreso moral, el progreso intelectual ya lo ha adquirido. Entonces, solo basta, pienso yo, con dedicarse al estudio y ese será una buena garantía, ¿no? Además de que esa persona, dentro de la moral, entendiendo todo el conjunto de cualidades que debemos desarrollar como espíritu, debe estar la paciencia, la alegría, el deseo de servir y de enseñar a los demás, ¿no? Porque a veces podemos saber mucho, pero solamente es para nosotros. Entonces, yo pienso que, en mi opinión, el criterio o que debe estar teniéndose en cuenta ahí debe ser el moral. Muchas gracias. Yo quería complementar, siguiendo, disculpa con el poco tiempo que queda, que ambos criterios son necesarios. Kardec promociona la fe razonada, y es la fe razonada a través del conocimiento doctrinario lo que te va a generar la transformación moral. Porque hay muchas personas con conocimiento moral, con buenas prácticas morales, pero carecen de conocimiento doctrinario. Entonces, debe haber un equilibrio entre lo intelectual y lo moral. Gracias. Es el aporte acogiendo lo que dice Fabio y Eduardo. Bueno, gracias a ustedes, pero estas profundizaciones me están abordando otras preguntas ya. Muy bien, sigamos adelante con la siguiente pregunta. La número 10. En la selección de los miembros del departamento doctrinario, ¿se debe tener en cuenta su moralidad? Vamos a ser más concisos. Entonces, por favor, Jorge. Sí, así es. La moralidad es muy importante. El conocimiento y la moralidad, las dos, tienen que ir unidas, ¿no? Para que sea buen ejemplo. Yo fui a una institución, valga la pena decir rapidito el ejemplo, y íbamos para una reunión mediúnica en la noche, y fuimos en la tarde a conocer un poco de esa ciudad, de ese pueblo, y estando allí entramos a tomar algo, y el hombre se tomó 5 cervezas. Eran las 4 de la tarde, la reunión era a las 7. Y yo le pregunté, ¿y quién es el director de la reunión? Yo. ¿Usted es director de la reunión mediúnica? Sí. ¿Y usted conoce bien la doctrina espírita? Claro que sí. Leído Kardec, la conozco bien. Pero usted sabe que la cerveza es alcohol y eso no es bueno para ir a dirigir una reunión mediúnica. Entonces dice, no, lo que pasa es que el guía espiritual de la casa nos enseñó que lo que es del cuerpo es del cuerpo y lo que es del espíritu es del espíritu. La cerveza va para el cuerpo, no para el espíritu. Entonces, mire qué desastre, ¿no? ¿Qué imagen estamos dando de un director? Entonces, ¿qué calidad de reunión mediúnica es esa? Hay que tener conocimiento y vivencia para tener autoridad moral en todos los departamentos, en todas las áreas. Y en el doctrinario, con mucha razón, ¿no? Vivencia y conocimiento. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias. Bien, avanzamos a la pregunta número 11, por favor. La pregunta número 11 dice, el departamento doctrinario debe ser el hilo conductor de toda la organización del centro. Por tanto, ¿cómo lograr que este departamento sea aceptado como el líder dentro de la organización de un centro espírita? Eduardo. Entendiéndose que el departamento doctrinario, como decíamos, es la piedra del centro espírita. Centro espírita sin la actividad del espiritismo dejaría de serlo, ¿no? Y también tenemos que recordar que todos dentro del centro espírita somos obreros. Por lo tanto, los encargos que tenemos son a veces dados el conocimiento, la moralidad que da. Entonces,
entendiéndose que todos somos obreros y que el Maestro Jesús nos enseña a estar sembrando todo el tiempo, pues un líder dentro de un centro espírita, si se considera como un buen líder espírita, aceptará, concordará y de acuerdo a la enseñanza de acuerdo a lo que el departamento ordinario está poniendo para las actividades del centro espírita, ¿no? Siempre recordar que los espíritus nos enseñan que debemos dialogar con benevolencia y caridad, porque todos tenemos nuestras imperfecciones. Por lo tanto, entonces, el trabajo es el diálogo. El diálogo, como todos ustedes lo han dicho, con los fundamentos del espiritismo. Hay que tener también mucho tacto y buenas relaciones. El temperamento hay que controlarlo. Porque yo me acuerdo que cuando yo estaba en otra institución, me trataban como bruto, porque no tenían mis capacidades, eran muy limitadas, todavía lo son, pero no. Ya he aprendido un poquito gracias a Fabio, a John, que me han ayudado mucho a desarrollar la inteligencia. Pero lo hacen sentir a uno como si fuera bruto, como si no entendiera, y esa es falta de caridad. Porque le pueden enseñar a uno con buena actitud, sabiendo los potenciales de aquella persona que está allí. Entonces, ¿por qué? Porque todo el mundo no está en el mismo nivel de uno como dirigente, ni ve la doctrina como uno la ve, pero está allí y es lo que tenemos, son las personas que existen. Entonces, si no logramos que sea una fraternidad, que un respeto entre todos y preparar a aquellos que les falta, prepararlos con los cursos, con los talleres que tienen que tener nuestras instituciones, no vamos a lograr esa fraternidad dentro de todas las áreas, los departamentos del centro espírita. Buen trato, respeto a las personas y preparar, porque nosotros no vamos a ser eternos. Somos líderes momentáneos con encargo. Muy bien, Fabio. Sí, para complementar ya lo que han dicho, pues como se dice que la pregunta es cómo que ese departamento sea aceptado como el líder dentro de la organización del centro espírita, pues consideramos que ahí es muy pertinente seguir esa tríada que coloca Kardec para el movimiento espírita, que empieza con el trabajo, ¿no? Entonces tiene que ser ese departamento un ejemplo de trabajo dentro de la institución y sus miembros un ejemplo de trabajo. Pero a su vez ellos tienen que ser muy solidarios, o ese departamento tiene que ser muy solidario con los otros departamentos de la institución. Y terminar siendo tolerante, ¿no? Tolerantes con las imperfecciones de los demás, porque, como dijo Eduardo, todos tenemos nuestras imperfecciones y igual necesitamos tolerancia de parte de los demás, ¿no? Entonces, esa tríada, trabajo, solidaridad y tolerancia, se acuña muy bien aquí para este proceso de liderazgo. Gracias, Fabio. Muchas gracias, Jorge, también. Bien, avanzamos a la pregunta número 12. Vamos bien. 12. ¿Con qué bibliografía cuenta el Departamento Doctrinario para su actividad en la institución espírita? John. Bueno, ya de cierta forma lo había tocado Jorge. Básico es el conocimiento del Pentateuco espírita, ¿no? Básico es el conocimiento de las obras de Kardec, que es el espiritismo, manual de manifestaciones de las manifestaciones espíritas, la revista espírita, 4.409 páginas de luz que no hemos aún desarrollado, y posteriormente vienen las propuestas de los filósofos espiritualistas, iniciados por León Denis, que también estudió muy bien el tema de la mediunidad, Gabriel Deland, Alexander Deland, Henry Soss, todos esa serie de los continuadores que trabajaron, digamos. Posteriormente, además de las obras de Domingo Soler, vienen las obras de los espíritus del Consolador, ¿no? Emmanuel, que tenía la cristianización, es decir, presentar la verdadera realidad del movimiento cristiano para que los espíritas podamos entender por qué el espiritismo es la tercera revelación. Posteriormente vienen todas las obras de Juana de Ángeles, las que no son parte de la serie psicológica, y los 17 libros de la serie psicológica, donde ella trabaja la evangelización psicológica, o sea, Cristo desarrollándose desde el punto de vista de la psicología espírita. También están las obras de Amelia Rodríguez, que también son todo un continuum y donde se da la práctica del evangelio. No hay que dejar de lado también las obras de André Luis, ¿sí?
desarrollando toda la revelación del mundo espiritual, al igual que las obras de Manuel Filomeno de Miranda, que trabaja en particular la mediunidad y actualmente la trilogía de los desafíos del movimiento espírita. Entonces hay un orden, y como decía Jorge, las personas deben entender bien los principios, porque si lastimosamente alguien llega a la institución pidiendo información y le entregamos nuestro hogar o le mandamos a ver la película, pero la persona no entiende ni qué es el perispíritu, ni entiende qué es la inmortalidad, la persona va a terminar asumiendo muchas veces que las propuestas espíritas son fantasiosas. Por eso en la bibliografía y en las bibliotecas, los que impulsan las obras, tanto a nivel doctrinario como a nivel de publicidad, deben tener una formación, deben leer. Eso no es simplemente ocúpate de la biblioteca. El que maneja la biblioteca, el que vende los libros, debe tener la capacidad de incentivar, como hacía Allan Kardec con un prólogo, que la persona le genere el gusto leer y comprar ese libro. Que además de toda esa bibliografía, que es la básica de la codificación, que es la de los continuadores y que son de los espíritus del Consolador, también hay que tener en cuenta que actualmente la revista espírita, como notaba Fabio, requiere mucho trabajo. Pero yo he logrado entender dentro de mis limitaciones de que si no hay un conocimiento básico del libro de los espíritus, muy difícilmente vamos a entender la codificación. Gracias. Adelante, Eduardo, te quedan unos segundos por ahí. No, eso que John dice es fundamental, ¿no? Yo traigo a colación la última publicación de Allan Kardec que tiene como nombre eso, ¿no? Que es el catálogo racional para fundar una biblioteca espírita. Y él las clasifica en tres grandes, ¿no? La primera, las obras fundamentales de Allan Kardec, que no son solamente las 5, sino 23 más o menos, de acuerdo a todo lo que publicaron, incluyendo allí la revista espírita. La otra, que son las obras diversas o complementarias, como él manifiesta allí, que no solamente tenían que ver con los fenómenos espíritas, sino aún aquellas que contradecían el espiritismo, ¿no? Entonces nosotros encontramos allí, por ejemplo, los 4 evangelios de Rustain, la publicación de un médium llamado Rousseau. Entonces, todas esas también se tienen que tener en cuenta. Y clasifica otras que son otras obras que pueden ser de características frente al estudio del espiritismo. Pero siempre esas obras, como estaban diciendo, y las fundamentales son las que nos deben dar el estudio. Leer las demás, tenemos que siempre tener en cuenta los principios que nos dice que es la generalidad y la concordancia en esa enseñanza, para que eso sea dentro del espiritismo y no solamente se quede como la opinión de un espíritu. Muchas gracias. Muy bien, gracias John, gracias Eduardo. Vamos por favor con la pregunta número 13. Nos vamos acercando al final. ¿Cuáles deben ser los lineamientos o criterios para proceder en caso de que haya una discrepancia doctrinaria, especialmente en la ampliación de la aplicación, de la doctrina entre los miembros de una institución y en el caso de diferentes instituciones espíritas entre sí? Fabio, por favor. Bueno, aquí sí los criterios deben ser morales. Aquí es donde está el llamado precisamente a la práctica de la moral espírita. Como doctrinaria, que no deberían existir, porque una discrepancia doctrinaria es decir que o están interpretando mal aspectos de la doctrina o, digamos, no lo entienden bien. Si todos han estudiado las mismas fuentes, no debería haber discrepancias doctrinarias. Lo que hay discrepancias muchas veces en las prácticas, ¿no? Que es muy diferente. Pero los conceptos fundamentales de la doctrina espírita, si todo lo tenemos claro, ahí no podemos tener discrepancias doctrinarias. Las discrepancias aparecen en la aplicación de la doctrina, que si aquellos hacen los pases con tal forma y aquí de tal otra forma, pero son métodos que pueden ser diferentes. Entonces, ahí, ¿cuál es el criterio? El criterio es moral, es decir, la práctica de la caridad moral para poder llegar a unos acercamientos, entendimientos, comprensión y sobre todo con mucha, digámoslo así,
suavidad doctrinaria, poder a través de un análisis concienzudo, junto con las personas que tengan estas diferencias, poder generar los acercamientos necesarios. Porque, ¿qué pasa? Quienes están discrepando pueden tener, digamos, posiciones un poco rígidas que responden a su interior, a la falta de su transformación moral, a la falta de su dulzura, a la falta de su calidad moral, de la indulgencia que deben tener. Entonces, en ese sentido, el llamado, pues, el criterio debe ser moral en este punto fundamentalmente. Y todas las diferencias tienen que ser fundamentadas. Tienen que tener un fundamento doctrinario para decir quién tiene la razón. Porque podemos crear unas interpretaciones que no están acorde a la fundamentación de la doctrina espírita, ¿no? Que todo tiene que estar fundamentado. Y aún en las aplicaciones tenemos que tener de que tenga un fundamento doctrinario. No es que se haga de tal forma. Aquí en la costa lo hacemos de una forma, en Bogotá otra cosa, no. La doctrina lo aprueba, está acorde al mensaje espírita. Entonces, si así está, está bien. Si no está acorde al mensaje espírita, lo que estás haciendo no está correcto. No tiene fundamentación. De acuerdo, sí. Yo agregaría algo ahí a la pregunta. A veces la persona es bien intencionada, quiere hacer bien las cosas, pero ella viene con costumbres de otras doctrinas, de otras instituciones, de libros que hablan de mediunidad, que hablan de reencarnación, pero no son espíritas y pretenden llegar al centro espírita a continuar trabajando con esa literatura. No. Quizá el problema ya no sea de moral, Fabio, sino el problema es ya de interpretación. ¿Cuáles son las obras que debemos seguir? No sé si en ese sentido quisieran complementar algo. Yo deseo decir que cuando hay mala aplicación es porque hay mala interpretación. Y cuando hay mala interpretación es que Kardec no está siendo abordado metodológica ni pedagógicamente correcto. Primero que todo. Lo primero que un centro espírita, por eso en un centro espírita hay niveles de formación. Y lo que tú haces mención, Emiro, es que hay paradigmas, no simplemente de ahora, reencarnatorios, culpas, miedos, prevenciones, supercherías, que si no hay un abordaje correcto de los principios, van a haber siempre malas interpretaciones. Allan Kardec, en el libro Los Medios, en la conclusión número 7, dice que si no, sería ser muy ingenuo que las ideas espíritas van a cambiar las personas de un momento a otro. Pero lo que sí tiene claro Kardec es que si el espiritismo filosófico es bien enseñado, van a haber 3 consecuencias. La primera, van a ser personas más religiosas, más espirituales. La segunda, van a ser personas que van a tener más claridad respecto al objeto de vivir sin quejarse. Y la tercera, van a ser personas más indulgentes porque comprenden y aprenden a razonar. El objetivo del espiritismo es la razón. Y nuestra razón a veces está contaminada y en eso hay que trabajar. Eso es para un tema muy profundo. Gracias. Miro, perdón, quisiera agregarle ahí una última frase que encontré en el libro Los Medios, en el capítulo 27, que es del espíritu de verdad frente a lo que se está haciendo la pregunta, ¿no? Dice él allí que si surgieran disidencias sustanciales en lo que se refiere al principio mismo de la doctrina, disponéis de una regla segura para evaluarlas. Esa regla es la siguiente: la mejor doctrina es aquella que mejor satisface al corazón y a la razón, y que dispone de más elementos para conducir a los hombres al bien. Os aseguro que esa es la que prevalecerá. Muchas gracias. Excelente. Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Bien, avanzamos a la pregunta número 14, por favor, Belén. Si existe el departamento doctrinario en la institución, ya lo tenemos, ¿cómo podemos fortalecerlo? Jorge. Lo fortalecemos creando nuevos adeptos con ideas claras, socios bien esclarecidos sobre la propuesta espírita, la formación, la educación que debemos tener en nuestras instituciones para que formemos cada vez más trabajadores, más personas que se identifiquen con el trabajo de Jesús y de Dios. En todos los centros espíritas nuestros llega mucha gente,
pero la pregunta es ¿por qué no se quedan? ¿Por qué no perduran dentro del trabajo? Porque no los estamos atrayendo con buenas capacitaciones, con buen temperamento, con la fraternidad, como decía Kardec, trabajo, solidaridad y tolerancia. No las aplicamos perfectamente para crear una conexión con esas personas que llegan y que muchas veces se van porque no encuentran lo que estaban buscando. Fortalecerlo es apoyándonos en la preparación doctrinaria y de ahí la consecuencia moral, ¿no? Porque el que entiende la doctrina de verdad y la lleva en su corazón, hay cambios en su comportamiento moral. El que no lo está entendiendo no hace cambios, no hace cambios. ¿Por qué? Porque se acomoda, la conciencia tiene una tendencia a acomodarse. Entonces, por ahí es el trabajo de la parte moral, el evangelio, la parte de los estudios de los libros de Juana de Ángeles, todo esto que nos ayuda a despertar la madurez del sentido moral. Sigue, Fabio. Gracias. Gracias, Jorge. Adelante, Fabio, por favor. Sí, para complementar lo que dice Jorge, digamos, como está hablando ahí de cómo se puede fortalecer el departamento doctrinario, de lo que ya se ha dicho, es precisamente también con el enriquecimiento de la biblioteca espírita, el enriquecimiento de la librería espírita que pone a disposición de todos los miembros de la casa espírita, de estudiosos, todas las obras básicas, complementarias, autores clásicos, obras medianímicas, digamos, que tengan, que sustenten, digamos, todos los principios, los autores más conocidos, pero también, si es posible, una hemeroteca, digamos, que el principal pues, es la revista espírita, ¿no? Pero también, digamos, una claridad, las páginas web que deben y pueden ser consultadas con certeza y con claridad, porque hoy día en el mundo del Internet hay mucha basura, hay páginas muy valiosas que tienen una organización muy precisa, digamos, para la consulta del tema doctrinario. Entonces creo que ahí puede ser algo también importante, esa parte de la información que hay hoy día organizadamente. Gracias, Fabio, también. Muchas gracias. Sí, de ahí la importancia de algo que decía John hace un momento, ¿no? Y es que estamos llamados a consolidar la estructura doctrinaria en cada uno de nosotros. A veces nos emocionamos mucho con los libros de romances, que son muy buenos, dejan enseñanzas, pero debido a la falta de estructura doctrinaria, como que no podemos en un momento dado saber si una página web es apropiada, está ofreciendo buena información o no, por falta de estructura doctrinaria, ¿no? Bien, pregunta número 15, por favor. ¿Cómo lograr el eslabonamiento del departamento doctrinario con los otros departamentos de la institución? Es decir, que cada departamento no sea una república independiente. Por favor, Eduardo. Entonces, seguimos como reafianzando lo que todos estamos diciendo, que el eje central del centro espírita es el departamento doctrinario. O sea, de allí tienen que salir los diferentes trabajadores para las otras actividades, que de acuerdo a las habilidades, a la formación de cada uno, pues van a servir dentro de ese trabajo, ¿no? Pero si nosotros tenemos, por ejemplo, dentro de infancia y juventud, personas que aunque tengan un conocimiento profesional de la pedagogía y de la psicología, no tienen una formación doctrinaria básica, así le entreguemos un tema para que lo desarrolle, siempre va a quedar vacío dentro de esa enseñanza, ¿no? Entonces, es muy importante que esas personas que se van a ocupar de esas otras actividades, primero conozcan el espiritismo, como ustedes lo están diciendo. Decía John, no podemos formar diplomados o cursos frente al espiritismo, porque además de esas personas que están en esas otras actividades tienen que participar también de las actividades doctrinarias. Entonces, para evitar que cada departamento sea así aislado, se desintegre el centro espírita, todos tienen que salir de allí, todos los demás colaboradores y trabajadores del centro espírita.
Muchas gracias. Muy bien. ¿Complementamos? ¿Quién desea complementar? Yo agregaría que quien tiene una correcta formación doctrinaria entiende para qué es el departamento de mediunidad, entiende para qué es el departamento de asistencia espiritual, entiende para qué es el departamento de divulgación y los otros. El departamento doctrinario permea, es la columna vertebral tanto del centro espírita como del movimiento, porque como planteamos, ¿no? La función principal de un centro espírita es entender y atender a los encarnados. Y en segunda instancia es promocionar la fe razonada. A veces escucho espíritas que hablan más de ciencia y filosofía que de moral. Uno tiene que envolver los tres aspectos y es algo que se logra tanto en la formación como en la divulgación cuando hay sintonía que orientan la institución. Porque de todo esto hemos olvidado un poco que este trabajo doctrinario es también de la mano con los guías. Y ese ambiente que se crea con la conciencia, con la ciencia y con el cambio, cuando uno tiene clara la doctrina, uno entiende que permanentemente uno enfrenta desafíos. Y que el espiritista no puede estar quejándose, no puede estar desistiendo, sino comprometiéndose con los valores para que la doctrina sea bien presentada. Gracias. Adelante, Fabio. Sí, como se trata de cómo lograr ese eslabonamiento del departamento doctrinario con los otros departamentos de la institución, es decir, la integración de este departamento doctrinario con los demás, diríamos que hay como tres cosas fundamentales. Uno, la comunicación permanente que debe haber de los integrantes del departamento doctrinario o el director del departamento doctrinario con los otros departamentos. Reuniones periódicas que permitan ese intercambio de información pues periódico y permanente. Y por último, la colaboración que el departamento doctrinal debe hacer constantemente para todas las otras áreas de la institución. Muy bien, gracias John, gracias Eduardo, gracias Fabio. Pregunta número 16, por favor. ¿Debe tener autonomía el departamento doctrinario en el desarrollo de su trabajo frente a la posición de los dirigentes de un centro? ¿Qué opinas, Jorge? No, no hay autonomía ni imposición, nada de eso. Es un trabajo coordinado. No se pueden formar islas ni choques, porque las posiciones de cada cual se debe, como decía Fabio ahora, reuniones de coordinación general del centro espírita para que todas las programaciones se presenten, todos los programas, todas las actividades y haya un control, cada uno siendo autónomos, pero con propuestas espíritas y que estemos todos unidos, para que así podamos tener una identificación y una guía segura para el bienestar de la institución. Y en la medida en que más crezca el centro espírita, mayor control tenemos que tener en todas las programaciones de los distintos departamentos del centro espírita. Mucho control, mucho control y preparar cada vez más. Algo que se nos olvida en los centros espíritas, capacitación. Tenemos que estar siempre capacitando con talleres y cursos a los trabajadores en las distintas áreas, como también talleres y capacitaciones de índole moral, para tocar temas de lo que se necesita en el ambiente de la institución. Porque hay instituciones donde ha habido hasta escándalos de peleas, de discordias, hasta sensuales, de relaciones entre miembros, y eso no debe suceder. No hay que descuidar eso, ¿no? Hay que estar siempre en la ayuda y la orientación en todos los campos de las necesidades humanas. Y la autonomía, sí, de cada departamento tiene que ser autónomos, pero no islas apartes, no independientes. Propuestas, las discutimos entre todos, las evaluamos, las aprobamos y vigilamos. Vigilamos. Nos presentemos, tenemos tal capacitación, tal área, tal departamento. Nosotros asistir y mirar como espectadores qué está pasando. Control, vigilancia siempre, para que estemos siempre cuidadosos.
Fabio. Sí, Fabio. Sí, es que analizando la pregunta y recordando lo que dijo Emiro, cómo surgieron las preguntas en relación al consenso de todas las federaciones, estas preguntas seguramente surgió de alguna situación particular en algún lugar del país, porque esta está reflejando que hay una dicotomía de pronto entre el departamento doctrinario, que lo tiene claro, y la posición de algún dirigente, digamos, antiguo de la institución, que guarda sus posiciones personales, que no siempre son las que son totalmente doctrinarias. Entonces, ahí puede haber una dicotomía en ese sentido, y obviamente, ahí sí podemos decir, obviamente el departamento doctrinario tiene esa autonomía de mantener sus posicionamientos doctrinarios porque están en lo cierto. Gente espírita X, que ya tiene una trayectoria, pero que no tiene toda la claridad doctrinal necesaria, va a haber, hay un pequeño choque de trenes que tienen que dirimirlo a través de ¿qué? Del consenso moral que la doctrina espírita nos invita a tener solidaria y fraternamente, para poder llevar a bien la institución en un clima de armonía. Muy bien, gracias, Fabio. Eduardo, ¿quieres aportar algo? Sí, señor, con lo que dice esto, Fabio, puede ser lo contrario, ¿no? Que el líder de la casa esté bien esclarecido, teniendo bien las tareas, y el departamento doctrinario puede ir en contravía de esas actividades, ¿no? Entonces también puede pensarse desde ese punto de vista. Claro. Yo pienso que lo que estamos analizando aquí, o los aportes que estamos haciendo, es con vista a los que ya tienen esas actividades, a los que van a conformarse dentro del futuro, que sería lo ideal, ¿no? Porque para nosotros es claro que si las bases están sólidas del conocimiento del espiritismo, no tiene por qué presentarse eso, ni por qué estar nosotros teniendo, por ejemplo, una vigilancia estricta o un control estricto de las actividades, porque confiamos en los compañeros, ¿no? Porque sabemos desde su formación que estuvieron con nosotros, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta eso y en la claridad de esa formación doctrinaria, eso nos va a ayudar a que el centro espírita crezca, porque cuando a veces se forman esas posiciones, decía yo al comienzo, eso hace que seamos personalistas y por lo tanto egoístas y orgullosos. Algo muy importante que tenemos que es la ligereza. Eso sucede cuando hay ligereza en elegir los dirigentes de los distintos departamentos, que a veces por preferencia o por títulos profesionales creemos que doctrinariamente están bien. Y ahí es donde hay una equivocación muy grande, ¿no? No podemos poner responsabilidades importantes del centro espírita, como son estos departamentos, en manos de personas que todavía no han madurado. Segundo, discrepo contigo, Eduardo. Hay que estar vigilantes siempre, porque acordémonos de las fascinaciones que existen, y hay personas que se fanatizan, se fascinan, caen en procesos que hay que estar uno siempre ahí pendiente, no a control ni impidiéndole que no haga, sino siempre observando, analizando para ayudar. Hemos oído casos terribles de fascinación de dirigentes y de trabajadores de muchas instituciones. En este momento estoy viviendo un caso de un dirigente que tiene una fascinación terrible y está acabando con el centro, y el centro se va a dividir. Y es un hombre que sabe doctrina, pero posiciones que son divisorias, no de unión. Uno siempre tiene que estar vigilante y pedir a Dios que no caigan esos procesos de fascinación o de obsesión que pueden desviar el objetivo de la tarea, ¿no? Gracias. Muy bien, excelente, muchísimas gracias. Bueno, avancemos a la pregunta número 17. ¿Cómo proceder cuando algún departamento no trabaja teniendo en cuenta las directrices del departamento doctrinario? De todas esas ampliaciones ya prácticamente está respondida, pero si alguien quiere agregar algo, alguno de los panelistas quiere agregar algo, ¿cómo proceder? Es decir, ya se detectó que hay un departamento que no está funcionando de acuerdo a las directrices del doctrinario. ¿Qué debemos hacer? La directiva del centro espírita tiene que llamar a ese grupo, a esas personas, vamos a llamarnos y reunirnos fraternalmente, doctrinariamente, a ver qué pasa, qué sucede. A ver, porque hay cosas que de pronto no sabemos o no nos hemos dado cuenta, ¿no? Entonces uno tiene que aprender a
como pasó en un centro espírita, que un departamento, si no, aquí no están ellos conectados, así que podemos decir el cuento. En un departamento estaba divididos y había una incomodidad, una rabia entre los dirigentes. Y entonces preguntó la directora, vengan acá, ¿qué está pasando? A la que coordinaba. Dice, no, es que lo que pasa es que fulano me está enamorando. Me está enamorando y yo tengo mi esposo y yo no estoy, y yo estoy incómoda con esto y no quiero saber de este hombre y tal, ¿verdad? Habla con el hombre, no, es que yo soy, tiene mucho conocimiento, pero tiene una atracción obsesiva, una influencia obsesiva, y se presentó el caso. Entonces tuvieron que hablar, organizar y poner las cosas en su lugar, y hoy están funcionando bien. Entonces, si no hubiera, se hubiera seguido el chisme, el cuento, y no el diálogo y la solución, el problema estuviera grave. Se hubieran hasta salido del centro espírita, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando estamos comenzando nuestras instituciones, formando personas. Mucho cuidado, mucha vigilancia y mucha trabajo de moral. Talleres de enseñanza moral. Tenemos en los libros de Juan Ángeles muchas cosas, en el Evangelio muchas actividades que podemos hacer para no perder esa sintonía con los guías y protectores. ¿Sí? Muy bien, gracias, Jorge. Bueno, y nos fuimos para la última pregunta. ¿Considera pertinente medir las tareas de un comité doctrinario? ¿Por qué? En caso de que la respuesta sea afirmativa, ¿cómo se debe medir cualitativa o cuantitativamente la efectividad de un comité doctrinario, John? Micrófono, por favor. Gracias, Emilio. Si lo que no se evalúa y no se mide, nunca vamos a tener conciencia de calidad, de eficiencia y de eficacia. A veces nos confundimos en los dos términos, ¿no? A veces podemos tener todas las tareas, todos los estudios, estudiar, y algo que mencionaba Jorge, pero el centro espírita no crece. Estamos siempre los mismos 4 gaticos, hace 12 años, hacemos celebraciones, aniversarios, pero no hay una trascendencia. Entonces, lo primero que hay que estar constantemente evaluando la calidad de las tareas y los resultados. Yo muy particularmente pienso que evidentemente el gran gancho de un centro espírita, lo aprendí mucho en Juana de Ángeles, lo trabajamos mucho en Luz de Amor, es que si digamos, los trabajadores están muy bien preparados, siempre va a haber concurrencia masiva a escuchar la propuesta espírita. Y creo que muchos centros lo practican en Colombia, doy cuenta de eso. Pero además, si eso se va a proyectar en cómo medirlo, actualmente hay muchas, digamos, metodologías para medir la satisfacción, tanto de los internos como los externos, ¿no? Las conferencias, cómo se sienten, el ambiente propio de la institución, cómo está, porque a veces no es tener muchas tareas, ¿sí? Que es lo otro, tener ciertas tareas conforme la capacidad del grupo que les permitan trabajar. Y lo otro, cuando pensamos en lo doctrinario, no es necesariamente lo intelectual, como lo decía. Si hay un estudio sincero, debe haber algún cambio en las personas. ¿Sí? Cordel lo señala, ¿no? Que el espiritista se conoce por su transformación moral, por los esfuerzos. Porque a veces sabemos mucho esperando ser luces para trabajar. Y aquí nos están pidiendo es que hay que ubicarnos cuál es nuestro trabajo en la institución. A veces llegamos a un centro espírita a disputar, a querer ser los visibles, y resulta que la tarea nuestra tiene otra connotación. Y eso lo va a dar en la medida que la doctrina sea bien entendida, practicada y vivenciada igualmente. Porque, repito, podemos estar haciendo todo bien, eficientes, pero no estamos siendo eficaces. Finalmente estamos atravesando la transición planetaria. Y como bien decía Jorge, todo tiene que tener un control, y ese control lo da la organización. El reunirse, el charlar, que aquí viene la parte, ¿no? A veces los temperamentos, a veces los que traemos conductas religiosas del ayer, creemos tener la verdad. Y el espiritismo nos está diciendo que ninguno tiene la verdad, que tenemos verdades relativas, y que lo que complementa la verdad es la práctica de la caridad, y esa caridad va a estar representada definitivamente en la forma en cómo asumamos el consolador de nuestras casas espíritas. Gracias, Emilio.
Tienes el micrófono cerrado, Mirin. Ahora me tocó a mí. Esta, pues como me escucharon, es la última pregunta del panel. Yo quisiera saber si alguno de los panelistas quiere hacer una breve intervención para ir cerrando, para cerrar antes de la oración. Breve, porque es probable que varios de ustedes quieran opinar. Sí, yo pienso que todo este panel ha estado muy bien, muy claras las ideas. Solo quiero aclarar un poco que en este momento tener los centros espíritas son las obras espíritas como fundamentación para el estudio del espiritismo. Evitemos tener obras espiritualistas, obras de otras corrientes, para no crear confusión en los asistentes a la casa espírita. De chicos son 400, de Divaldo 260, de Amalia, de León, es decir, tenemos tanto libro que para qué tener otras corrientes que va a crear confusión. No debemos tener libros como los de Ramatiz, los libros de Rustain, los libros de Hilarión de Montenegro, que son mediúnicos, y de muchas otras corrientes, los del movimiento Sima. ¿Por qué? Porque esos no es que los prohibamos, los podemos, las personas pueden leerlo, pero no que los divulguemos porque crean confusiones, y sobre todo que tenemos en la obra espírita mucho que estudiar, mucho que profundizar para estar confundiéndonos, sobre todo no tanto a nosotros, que ya lo tenemos claro, es a los simpatizantes y a los que llegan. No es prohibición, es orientación y educación para que se conozca bien la propuesta espírita, y después podemos leer los libros que queramos y no nos confundimos. No nos confundimos. Quería hacer ese aporte, que la doctrina hay que preservarla con los libros que enseñan la doctrina. Así es, Jorge. Sí, hoy te iba a decir eso. Tuve una actividad con un centro espírita muy conocido, muy famoso, sobre Dios y el universo. Y el libro que me mandan una hora antes es un libro espiritualista, que ese es en que se va a basar. Es decir, ¿cómo se va a basar una tarea espírita con un libro espiritualista si tenemos tanta información en la Génesis y en el libro de los espíritus? Total, me tocó hablar, fue de pura doctrina, mientras ellos hablaban de el espiritualismo, yo hablando de doctrina. Total, todos quedaron maravillados de que lo que decía la Kardec, lo que decía la doctrina, y no lo que decían las ideas espiritualistas. Entonces quedaron en que me iban a volver a invitar, porque la gente toda escribiendo que qué buenos los conceptos y buenas las propuestas espíritas. Y le dije, después cuando terminamos, le dije, hombre, ¿qué pasa? O somos espíritas o somos espiritualistas. Entonces dice, la verdad es que nosotros somos más espiritualistas. Yo dije, bueno, la próxima vez que me inviten, voy a pensarlo 2 veces en venir a aceptarles la invitación, porque esto no debe ser. A lo que estás creando es una confusión. O somos espiritualistas o somos espiritistas, así tengamos cosas en comunes, ¿verdad? Puntos en comunes, pero no es una cosa otra cosa es otra. Gracias, Jorge. ¿Algún aporte adicional? Pues yo sugerí perdón, John, qué pena. Alan Kardec en el libro Los Medios, en el capítulo 3, nos habla del método, ¿no? Cómo nosotros podemos llevar a las personas a conocer el espiritismo, ¿no? Y antes de eso nos habla acerca de lo que Jorge está tratando ahí un poquito, ¿no? Diciendo que antes de hacerlos espíritas debemos hacerlos espiritualistas, ¿no? Pero ya quien se interese más por el espiritismo, entonces nos dice que debemos tener en cuenta la propuesta que él hace allí, ¿no? Que por qué es el espiritismo, después el libro de los espíritus, el libro de los medios, la revista espírita, que estaba hasta ese entonces que estaba lanzando el libro de los medios. Entonces hay que tener en cuenta eso también para las personas que están llegando a nuestro centro de espíritas. Gracias. Gracias, Eduardo. Sí, yo quería comentar que cuando Alan Kardec hace que esa aclaración que acaba de apuntar Eduardo, muy, muy cierta, es un principio, ¿no? Antes de hacer los espíritas, hagan los espiritualistas, pero no al espiritualismo que creemos que hace mención Jorge. Él se refiere al espiritualismo filosófico, a la filosofía espiritualista que está en el encabezamiento del libro de los espíritus. ¿Y qué es eso? Que aprendamos a razonar en términos de leyes divinas. Es decir, que
Los espiritualistas pueden en un momento creer en la inmortalidad, pero no creen en la reencarnación. No entienden la prueba de existencia, ¿no? Entonces, ese espiritualismo, que es lo que está pasando, que se está planteando, es que debemos retomar a Kardec en el movimiento, ¿no? Es la invitación muy respetuosa, retomar a Kardec con 3 principios básicos. Primero, dejar a un lado los doctorados, las formaciones académicas, pero que no son determinantes, ¿verdad? 2, volver a entender la metodología de Kardec. La propia metodología que Kardec pone, porque a veces ni siquiera el libro de los espíritus lo estamos leyendo bien. Leemos las preguntas descompasadas, ¿no? Desarticuladas, libro, un capítulo, un título. Y eso va finalmente unirnos, ¿no? Porque es que cuando Confecol plantea la unión y unificación, no está imponiendo prácticas, ni está imponiendo manuales, está imponiendo de que si estamos en el ideal espírita es porque hemos comprendido los principios y como hicimos esta noche, porque podemos tener puntos de vista distintos, pero no disputar. Podemos debatir, no disputar, porque quien disputa es aquel que tiene la verdad. El que debate está perfectamente convocado a analizar, a escuchar y frente a un mensaje que no tenemos la verdad y que siempre vamos constantemente a tener que estudiar. Gracias, Emiro. Gracias a ti, John. Fabio, ¿tienes algo? ¿No? ¿Concluimos? No, solamente pues felicitar a todos los compañeros panelistas y a Miro por esta coordinación y a todo el grupo del área doctrinaria, porque en realidad pues estas metodologías, digamos, diferentes ayudan precisamente a puntualizar conceptos, a organizar ideas y para todos los que han estado escuchando, seguramente a clarificar muchos de los conceptos teórico-prácticos que se tienen en las propias instituciones o federaciones, ¿no? Entonces, siempre pues en todo tener en cuenta los equipos espirituales que realmente forman parte de nuestras instituciones y que hacen parte de estos procesos que estamos hoy hablando aquí también, ¿no? Muchas gracias, Fabio. Bueno, queríamos ratificar profundamente nuestra gratitud a todas las personas que nos han acompañado esta noche y a los panelistas, a John Reynolds, a Jorge Berrío, Fabio Villarraga, Eduardo Ariza. De verdad que agradecemos enormemente su intervención y la verdad fue un panel muy edificante. Muchos de ustedes lo están escribiendo ahí por el chat porque pues son respuestas profundas y respuestas basadas en la experiencia. De manera que pues nos dejan muy complacidos por toda la información que nos han brindado. Ya para concluir, pues no sé, quería pedirle el favor a la oración a Jorge, que si nos regala la oración para cerrar.